todos sabemos que a través de todos los tiempos y en todos los remanentes que ha habido, el enemigo se ha infiltrado o ha tratado de infiltrarse y ha hecho a veces estragos y ha dañado muchas personas que hacen parte de los remanentes a través de las décadas, a través de los tiempos. Tiene por título Cuando la adoración se convierte en idolatría. ¿Qué significado o qué significa la palabra adoración? Adoración se refiere a un acto de amor, respeto y entrega total hacia Dios, reconociendo su grandeza y el poder de Dios. Ahora, ¿qué es idolatría? Idolatría es un culto o rendir culto a algo o a alguien que no es Dios, a un objeto, a una imagen, a cualquier cosa aparte de Dios, y la Biblia lo condena como un grave pecado. Vamos a buscar dos actos de idolatría y dos actos de adoración para aclarar una amiguita lo que estamos hablando. Adoración, Salmo 95:6 y Apocalipsis 4:10. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Exacto. ¿Qué está diciendo ahí el salmista? Venid y adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Ahí está hablando con reverencia lo que tenemos que hacer cuando nos postramos, cuando adoramos al ser el cual le debemos todo, el ser el cual ha dado todo por nosotros y siempre toma la iniciativa. Y Apocalipsis 4:10. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado sobre el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Creo que es uno de los versículos que expone y dice por qué debemos de adorar a Dios y la reverencia que hacen estos seres que están allá en el cielo, en el lugar santo, en el lugar santísimo, delante del trono de Dios, y lo que hacen cada rato, a cada momento, en adoración, en exaltación, en reverencia hacia ese ser magnífico que nos ha creado y nos sostiene con vida. Ahora vamos a pasar a dos ejemplos de idolatría. Una cita se encuentra en Primera de Reyes 18:26 y la otra en Éxodo 32:4. Dice la palabra de Dios. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 26. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Aquí se está hablando de los sacerdotes de Baal, ¿cierto? Y de las cosas que hacían, la gritería que hacían, y de lo que hacían se laceraban, gritaban. Pero en este caso el enemigo no podía responder porque ahí estaba la presencia de Dios manifestándose a través del profeta Elías, y Dios no permitió de que esta falsa adoración y que este falso Dios respondiera, porque todos sabemos de que los idólatras, el enemigo le hace milagros para tenerlos engañados, pero en este caso no se les dio porque se tenía que demostrar delante del pueblo que estaba engañado en la idolatría de que Jehová era el verdadero Dios y el único Dios que responde de verdad se llama Jehová. Entonces, y en Éxodo 32:4, y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto.
Todos sabemos que cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, muchos de los israelitas se habían casado con egipcias o con egipcios, y dice de que salió una multitud mixta. Esta multitud mixta estaba mezclada con egipcios e israelitas, y ellos todavía tenían costumbre de lo que adoraban allá en Egipto. Esta multitud mixta fue la que incitó al pueblo, y el pueblo se dejó llevar. A los que todavía no estaban tan contaminados se dejaron llevar en hacer un dios a la usanza egipcia para adorarlo y decir que ellos habían sido que lo habían sacado de Egipto. Pero todos sabemos de que esa es una falsedad y que quien lo sacó fue el verdadero Dios. Amén. Entonces, con estas 4 referencias de qué es adoración y qué es idolatría, en primera de Samuel 4, del 19 al 22. Y dice la palabra de Dios: y tu nuera, la mujer de Fine, que estaba encinta cerca del alumbramiento, oyendo el rumor de que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría le decían las que le estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz a un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Y dijo: pues traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca. Aquí, en estos acontecimientos y en esta lucha que tenía el pueblo de Israel con los filisteos, al cual el pueblo filisteo lo tenía subyugado aquí en estos pasajes que estamos estudiando. No me voy a poner en detalle a decir en el año tal y esto, porque voy a ir al mensaje en sí espiritual que Dios quiere mostrarnos hoy. Y era que en estos tiempos el pueblo de Israel se había hecho fuerte y tenían una gran capacidad de guerra, de hombres de guerra, y querían quitarse el yugo de los filisteos. Pero hay algo que marca aquí, es que si nosotros buscamos más atrás, desde el 3 hasta el 5, y no lo vamos a estudiar, pero vamos a referenciar esos capítulos. Dice que los hijos de Elí, que el sacerdote Elí, que estaba juzgando al pueblo de Israel, tenía 2 hijos. Y estos 2 hijos se habían vuelto una pesadilla para el pueblo de Israel que iba a adorar al templo. Cobraban cosas de más, hacían cosas incoherentes, tenían sexo hasta con las mujeres que iban a adorar. Eran unos hombres lascivos y paganos y malos. Habían corrompido las costumbres verdaderas, o las cosas espirituales de Dios. Dice que cuando Elí muere, muchos de los grandes del pueblo de Israel, muchos dejaron de ir a la casa de Dios, porque como había sido tanto la maldad y las cosas malas que hacían, muchos se habían vuelto a ídolos. Muy poco consultaban a Dios por lo que había pasado, por esto tan vergonzoso que había pasado. Y cuando ellos se alinearon a pelear con los filisteos, no hicieron como hacían otros reyes, que primero iban a consultar al profeta, que primero se adoraban a Dios, que primero reverenciaban a Dios, que primero buscaban la gloria de Dios, que primero buscaban la presencia de aquel que los tenía como pueblo para que fueran luz a la oscuridad. Y salieron a la guerra confiados en su poder militar. Y dice en estos capítulos del 3 hasta el 5 que fueron avergonzados y muertos una gran cantidad. Y dice que los ancianos lloraban y decían: ¿por qué el Señor nos ha avergonzado? ¿Por qué el Señor no nos ha defendido? Y tomaron la decisión
Fíjense aquí por qué esta mujer le sobrevienen los dolores de parto, porque esta mujer llama al hijo Icabod. La gloria de Dios se ha ido, porque sin consultar a Dios de forma premeditada, siendo parecido como los mismos filisteos, en este momento el pueblo de Israel no estaba adorando a Dios, estaba idolatrando. Lo que estaba haciendo era como idolatría, y ellos mandaron a traer el arca. Dice aquí en 4:2-3, dice: cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos nosotros de Silo el arca del pacto, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Ellos no estaban invocando a Dios. Ellos no le habían pedido permiso, ni Dios les había dicho, como cuando se derrumbaron los muros de Jericó, que Jehová dijo: el arca vaya adelante y vayan cantando. Y esto no había hablado de Jehová. Ellos no se habían comunicado, ni habían orado, ni le habían pedido a Dios que los patrocinara, que les sirviera como de padrino en esta guerra. Ellos habían hecho parecido, estaban ahora idolatrando, estaban haciendo parecido, haciendo lo que ellos les daba la gana, pero aún así creyendo tener el favor de Dios. Y eso es lo que sucede cuando nosotros somos idólatras, cuando adoramos imágenes, cuando hacemos esto. Cuando empiezan a adorar estas imágenes, hay orgía, hay bebedera, baile, muerte, terror. Ahí se violan todos los mandamientos al hacer esto. El pueblo de Israel, por medio del sacerdote Elí, que no había llevado bien el ministerio y que sus hijos se habían apartado y habían envilecido el ministerio, había comenzado a que esto se diera. Y estos, sin entender la gloria de Dios, habían tomado esto como ejemplo para ellos hacer lo que les daba la gana, y adoraban dioses de los filisteos, adoraban dioses ajenos, y aún así querían tener el favor de Dios. Entonces es aquí el punto donde la adoración a Dios se les convirtió en idolatría. Mis hermanos, en muchas edades los remanentes muchas veces se han contaminado y se han llenado de idolatría, queriendo reverenciar a Dios. Se han vuelto idólatras porque no hacen las cosas como Dios quiere. Recuerda que adorar es reverenciar a Dios con amor, y el que ama hace la voluntad de su Dios. El que respeta hace la voluntad, ya sea de su Padre o de Dios. Y cuando reconocemos que Dios es más grande que nos hizo, más aún todavía. Y eso es lo que quiere decir adoración. Pero cuando idolatramos, queremos tener el favor, ya sea de ese Dios de palo, ya sea de ese Dios de la pared, ya sea de ese Dios imaginario, ya sea de ese Dios de estatuas de animal, ya sea del mismo Dios, y lo tenemos como un amuleto, así como hizo el pueblo de Israel. Llevar el arca, que era algo tan sagrado que nosotros hemos estudiado, de que cuando el hombre que iba y el arca se iba a caer, y tocó y se murió por tocar el arca, porque todos sabemos de que eso no iba a caer, no se iba a caer, porque aquí mismo en esto que estamos estudiando ahora, cuando los filisteos mandan el arca, porque no podían estar con el arca de Jehová, porque le sobrevino gran peste y destrucción, el arca no fue enviado en 2 vacas que estaban recién paridas, y se cayó el arca por el camino. No, porque era la gloria de Dios que iba en el arca, y eso representaba la gloria de Dios, y Dios estaba cuidando de eso. Es a veces nosotros, queriendo hacer un bien, nos volvemos idólatras. ¿Y en qué forma? Conociendo la verdad nos volvemos idólatras porque queremos hacer lo que nos da la gana. A veces no es que estamos adorando una estatua de algún Dios como hacía el pueblo de Israel, pero a veces queremos ayudar a Dios. ¿Sabe por qué la iglesia está llena de tantas personas semiconvertidas? Porque hemos querido traer personas a la iglesia, y eso lo evidencié en estos días, donde un anciano
y unas personas de alto rango de la iglesia, más que yo, porque el único rango que me doy es que soy un hijo de Dios, no más, para que la gloria sea de Dios, es que decían que para poder atraer a las personas no se les podía dar el mensaje de los 3 ángeles, no se les podía hablar de las plagas, no se les podía, porque se llenaban de miedo y no entraban a la iglesia. Que después, cuando entraran a la iglesia, entonces se les podía hablar. Y por eso hay muchas personas, los que saben, los que estudian, están siendo reverenciados, y lo que ellos digan lo toman como si fuera un último así dice Jehová, y nos estamos volviendo idólatras. Muchos se van a perder y muchos serán quitados y serán puestos de otras denominaciones, y de ahí que viene el remanente del remanente. Por querer ayudar a Dios, Dios no necesita ayuda. El mensaje tenemos que darlo tal cual, porque si nos damos cuenta, el más grande de los profetas, Juan el Bautista, decía las cosas como eran. Pedro decía las cosas como eran. Y los que se tenían que añadir de corazón, de arrepentimiento, se añadieron. Y no ayudaron a Jehová. Pero hay algo bien importante, algo muy importante aquí de este mensaje, y que tenemos que rescatar. Vamos a volver a leer Primera de Samuel 4, 21 y 22. Y llamó al niño Icabod, esta era la mujer de Fines, diciendo: traspasada en la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios, y por la muerte de su suegro y de su marido. Y dijo: pues traspasada en la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios. Fíjense aquí y nótese que ella dijo, y llamó al niño Icabod. Y lo que dice aquí, y dice, diciendo, o sea, el que escribe el libro de Samuel dice, ella dijo, y lo dijo 2 veces, ella dijo que traspasada era la gloria de Jehová, que el arca de Jehová había sido tomada. Esta mujer, a pesar de ser la esposa de un hombre lleno de maldad, que decía seguir a Jehová, esta mujer, a pesar de vivir en un remanente lleno de idolatría, donde idolatraban hasta el mismo Dios con sus actos vergonzosos, porque la idolatría es eso. La idolatría es algo en contra de Dios, y al ser en contra de Dios se violan todos los mandamientos. Y aún así tú quieres el favor de lo que estás idolatrando o de lo que te adora, aún así siendo hasta el mismo Dios. Pero algo tan hermoso y rescatable aquí es que, y aquí está el mensaje, es que la mujer no se miente el nombre. Y nosotros sabemos de que la mujer representa en la Biblia la iglesia pura. Fíjense que la iglesia se mantuvo pura. La iglesia, la mujer representada aquí como la iglesia, a pesar de que estaba rodeada de impureza, de pecado, se mantuvo pura. Y ella no le sobrevino el parto, ni se puso mal porque se murió tanto el hijo. Porque fíjate que si nosotros nos damos cuenta, el que agrega eso es el escritor. Ella no lo dice, y dice, porque el arca de Dios fue tomada, y por la muerte de su suegro y de su marido. Da a entender, porque aquí hay una coma, da a entender que esto lo agrega el escritor, porque se supone de que ella también estaba dolida, pero lo más importante para ella, porque él lo vuelve a repetir, dice, dijo pues traspasada en la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios. Esta mujer no se había contaminado. Esta mujer sabía lo que significaba adoración. Esta mujer era una devota y era una reverenciadora del Dios viviente. ¿Qué quiere decir esto? Aunque el remanente, o sea, nosotros no contaminemos, la iglesia no se contaminará. Aunque en la iglesia adventista hay pecado en nosotros o en cualquiera de nuestros hermanos, la iglesia no está contaminada, y la iglesia sigue siendo verdadera, y la iglesia sigue vestida de blanco, porque la verdad que muestra la iglesia, la doctrina y toda la enseñanza que tiene la iglesia, por un acto mío o de cualquiera de nosotros, no se mancha.
los que nos manchamos y los que manchamos la gloria de Dios somos nosotros, y dejamos que sea traspasada por personas del mundo, porque son las personas que nos están viendo y son las personas que van a dar testimonio de lo que yo vivo, de lo que yo hago, y van a decir tanto tiempo. Fíjense que aquí hay otra cosa. Los filisteos, cuando oyeron la gritería en el campamento de Israel y se enteraron de que estaban gritando y de que estaban dando este grito de júbilo porque había sido traído el arca, y se sintieron mal, pero no dieron vuelta atrás. Ellos dijeron: vamos a luchar, porque estos que los tenemos bajo la planta de nuestros pies, que lo hemos estado subyugando, vamos a ser esforzados y valientes para no servirle a ellos. Fíjate tú que cuando tú le das el mensaje a una persona, o cuando vives en un entorno, las miradas están todas puestas a ti, porque el enemigo con sus agentes y los que no son de Dios, los que no le pertenecen, que trabajan para él, están pendientes en qué falla, para cuando tú le lleves el mensaje, para ellos no, para refutarte, decirse. Y si no te lo dicen por detrás, dicen: mira, está dando el mensaje y cree que yo le voy a obedecer. ¿Qué Dios ni qué Dios? Si él que evangélico y él hace esto y esto y esto. Entonces la gloria de Dios es pisoteada por nuestros actos, por nuestra manera de ser, ya sea con nuestros vecinos, ya sea en la iglesia donde estamos, por nuestra manera de actuar. Y a veces, aunque nadie lo sepa, nuestros mensajes que damos, la gloria de Dios no se va a ver reflejada en nosotros, porque cuando nosotros nos arrepentimos y buscamos a Dios de corazón, dice que la justicia de Cristo nos cubre, y ya no es nuestra justicia, ya no es nuestro pecado ni nuestra iglesia, sino la justicia de ese Dios hermoso que se convirtió en un hombre, murió en la cruz de madero y nos regala vida eterna, la que nos cubre, la que muestra de que somos verdaderos hijos de Él, y que en cualquier circunstancia personas que no nos conocen lo van a descubrir. En medio de esto le voy a dar un testimonio. Cuando yo no era cristiano, yo andaba vendiendo mi producto por la calle, y los hijos míos, yo no vivía con la esposa ni nada de eso, y los hijos míos andaban conmigo, los mayores. A veces salían los 3 hijos míos conmigo y se divertían mucho conmigo, y yo me hago amigo de ellos. Y resulta que aquí en el barrio donde vivo había una loca que no era maluca, que había sido reina y todo eso, pero que se había vuelto loca, no sé por qué, por el vicio. Y esa mujer, desde que me vio, se enamoró de mí. Y un día estoy despachando y esa mujer me abrazó por detrás y me dijo: tú sabes que yo te quiero. Y a mí eso me dio pena, porque eso fue delante de todo el mundo, y los hijos míos, en vez de darle miedo a la cosa, a mí me dio miedo, pero ellos se estaban riendo. Ay, papi, te la echaste, te conseguiste una novia, mira. Has de creer que hacen como 2 años acá, después que ya me bauticé y tenía como 3 años en la iglesia, un día se me acercó, antes de eso, antes de convertirme, casi al tiempo de convertirme, un día estaba despachando en la recicladora donde ella trabaja, y la dueña de la recicladora dijo: despáchela a todo el mundo. Y cuando yo iba por el pasillo así, donde hay bulto de ambos lados, ella estaba parada y me dijo: el día que te coja en un callejón sin salida vas a saber. Y eso se me pelucó el cuerpo y me dio miedo, que yo dije: me va a tocar darle una trompa a esta loca, ¿qué pasa? Porque imagínate, se me iba a rebotar, y ya en ese tiempo su decadencia estaba más flaca, más sucia. Ay, Dios mío, ¿qué voy a hacer yo? Mi hermano, no pasó nada. Yo no estaba en la iglesia, pero Dios no permitió que eso pasara, porque yo iba a tomar medidas drásticas, yo lo iba a golpear, porque yo no iba a permitir que me acosara. Pero a los 3 años de convertido, un día me encontró, y en su locura, esa mujer, se me peluca el cuerpo, fue capaz de discernir y pedirme disculpas. Me dijo: varón, discúlpeme porque yo antes lo molestaba, pero yo sé que usted ya ahora es un hijo de Dios, y los hijos de Dios se respetan, porque a Dios hay que respetarlo, porque Él es el hacedor de todo. Discúlpeme, no va a volver a suceder. Vea, mi hermano, cuando esa mujer reconoció de que en mí estaba la justicia de Dios y de que yo era un varón de Dios, y de darme cuenta de que ella no está en su sano juicio, eso me dio alegría, me dio como
se me espelucó el cuerpo y yo me dije, Señor, ¿verdad que Dios es grande y te muestra? Y a veces hay personas que no me conocen y me dicen varón. Yo digo, bueno, pero si no me conoce, ¿cómo sabe que yo soy varón? Y a veces voy en pantaloneta y suéter y no voy vestido de varón, no voy con pantalones largos, no voy con camisa larga, pero Dios pone su gloria, Dios pone su justicia en personas imperfectas como yo cuando tratamos de corazón de buscarlo. ¿Qué te quiero decir con esto, mi hermano? La venida de Cristo está cerca. El enemigo está haciendo fuerza para que no adoremos a Dios, sino que lo idolatremos. Lo idolatremos queriendo tener su favor, queriendo ser salvo, pero haciendo lo que a nosotros nos da la gana. Hoy en esta enseñanza he querido mostrar eso. O sea, el Espíritu Santo ha querido mostrar eso porque es una verdad presente, algo que se está viviendo en la iglesia. Y cada vez que prediquemos debemos de pedirle a Dios un consejo para, primero somos exhortados nosotros que recibimos el mensaje y después el mensaje dado a nuestros hermanos para exhortación y para que se nos acuerde en nuestra mente. Este mensaje va a quedar plasmado en la mente de cada uno de los que están oyendo y de cada uno. El mensaje que necesita el pueblo de Dios a su debido tiempo, el pan que necesita para alimentarse espiritualmente, estar nutridos para cuando vengan las pruebas, acordarnos, porque el Espíritu Santo nos traerá a la mente cada cosa que hemos estudiado, cada mensaje que hemos oído, para que el enemigo no haga estrago en nuestra mente y no nos volvamos al mundo, sino que sigamos adelante en la batalla y no seamos como este pueblo de Israel que creyendo utilizar a Dios ya no lo estaba adorando, sino que lo estaba idolatrando. Y aunque esta mujer muere, dice que la mujer esta muere, la iglesia nunca muere. Y lo que simboliza esto y lo que el Espíritu Santo demuestra cuando esta mujer muere, no es que es la iglesia, no es que es la iglesia en sí, no es el espíritu de verdad que mueve la iglesia. Lo que muere aquí es este remanente infiel que tenía que morir para nacer otro, porque Dios no deja nada suelto, no deja cabo suelto. Y nosotros nos damos cuenta que en el capítulo 3 de Primera de Samuel, Dios llama a alguien a reemplazar, porque ya él sabía que Elí y sus hijos estaban contaminando el ministerio, y llama entonces a Samuel. Y llamando a Samuel le cuenta todo, que los hijos de Elí iban a morir, lo que iba a pasar. Y ya acá, en el capítulo 7, versículo 3, encontramos entonces cuando nace una nueva etapa de remanente, una nueva etapa de entendimiento y sabiduría, y todos sabemos que sabiduría y entendimiento es seguir a Dios como Él quiere. Entonces ya aquí Dios ha preveído y ha levantado otro profeta llamado Samuel. Y voy a leer algo corto. Y si habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astaroth de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, solo a él serví, y él os librará de la mano de los filisteos. Y entonces los hijos de Israel quitaron los Baales, a Astaroth, y sirvieron solamente a Jehová. Esto que estoy leyendo aquí está dando patentado de que el pueblo de Israel no solamente seguía a Jehová, sino que seguía a estos dioses que acabo de mentar y que ustedes mismos están leyendo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que lo que estoy diciendo es palabra de Dios, es verdad y está sellado por la misma palabra de Dios. Y entonces dice que ahora ellos sienten miedo cuando nosotros no estamos haciendo las cosas como Dios manda y se nos llama a pelear la batalla. Vamos a sentir miedo porque sabemos que el Espíritu de Dios no nos está acompañando, pero cuando retiramos todas estas adoraciones falsas, cuando retiramos todos estos vallados que hace el enemigo y dejamos que nos ponga estos vallados en nuestras vidas, entonces la gloria se manifestará. Entonces, como hizo el pueblo de Israel cuando Samuel oró, cuando el pueblo se consagró a Dios, que salieron a la batalla y Jehová hizo estrago. Aquí dice que sigue aquí en los otros versículos, hizo estrago y vencieron a los filisteos, y dice de que mucho tiempo duró, mucho tiempo
que ellos no volvieron a enseñorearse del pueblo de Israel. Y esto es lo que Dios quiere con nosotros, que apartemos toda esa idolatría que tenemos del yo, la idolatría del yo, que se puede reverenciar de idolatrar al mismo Dios, de idolatrar al celular, de idolatrar al hijo, de idolatrar a la plata, de idolatrar el trabajo, de idolatrar conocimiento, de pensar que adquiriendo conocimiento es que estamos bien. Cuando adquieres conocimiento, pídele a Dios que te dé doble entendimiento y sabiduría, porque conocimiento más entendimiento más sabiduría es reverencia a Dios, pero conocimiento solo es idolatría. Entonces, mis hermanos, lo que les quiero decir, si alguno de nosotros o alguien que escuche este mensaje tiene idolatría, que quite toda la idolatría, se decida adorar a Dios y no piense de que Dios lo dejará, porque Dios, solamente Dios, es capaz de perdonarnos hasta 1000 pecados en un solo día. Entonces, si Dios, cuando nos arrepentimos de corazón, nos perdona, cuando nosotros dejemos todo eso, nos va a utilizar con poder y gloria, y la obra va a seguir adelante. Dios los bendiga.